Buenas tardes, agradecemos a la Universidad Autónoma de Chihuahua y al resto de las instituciones que organizan este cuarto Congreso Internacional de Educación Inclusiva que se nos permita participar. Nuestro trabajo lleva por denominación Necesidad de regulación de rampas de acceso para personas con discapacidad y es autoría de la doctora Lila Maguregui Queraz, de la doctora Claudia Patricia González Cobos y de un servidor Roberto Aude, todos profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho de esta institución educativa. La inquietud surge precisamente en atención a que resulta común que las instituciones de educación cuenten con rampas de acceso para personas con discapacidad. Sin embargo, y de manera desafortunada, creemos que no siempre esas rampas de acceso son realmente accesibles. No cuentan con las características arquitectónicas suficientes como la inclinación, la amplitud o el ancho para que cumplan con su cometido. Es por ello que nosotros planteamos en este trabajo que debería de existir una regulación que determine puntualmente cuáles son las características arquitectónicas que faciliten el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad y que a su vez permitan aminorar o disminuir el riesgo de accidentes y con ello cumplir con la accesibilidad que establece el ordenamiento aplicable, que va desde la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, evidentemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que pues, establece que el Estado tiene la obligación de promover, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Y que además establece que se deben de considerar, de manera de accesibilidad, aquellas medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, a la información, comunicaciones y demás. A lo largo de estos congresos hemos platicado en múltiples ocasiones que la accesibilidad no se limita a los aspectos físicos. Sin embargo, en esta ponencia en lo particular, pues evidentemente nos centramos en el tema de las rampas. Y es que los edificios públicos deben sujetarse a la legislación, a las regulaciones correspondientes y a las normas oficiales mexicanas vigentes para tal efecto. Muchas gracias. Continuando con nuestra exposición, haremos referencia al numeral 17 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Este artículo establece que se debe asegurar la accesibilidad dentro de la infraestructura básica de los edificios, equipamiento o entorno urbano de todos los espacios públicos y se deberán contemplar, entre otros, los siguientes lineamientos: que sea de carácter universal, obligatorio y adaptado para todas las personas, que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías de información, sistema Braille, lengua de señas, ayudas técnicas, perros guía o animales de servicio y otros apoyos, y que la adecuación de las instalaciones sea pública y progresiva. Y aquí tendremos que resaltar la situación de las facilidades arquitectónicas, que es específicamente a lo que se refiere nuestra exposición del día de hoy. Dentro de estos lineamientos, entonces, se puede colegir que existe una obligación para el Estado mexicano de regular y emitir lineamientos que permitan el acceso a establecimiento a personas con discapacidad. Los edificios públicos tendrán que atender a las leyes para que, en cuanto a temas de accesibilidad, perdón, se den las facilidades arquitectónicas, tales como las rampas de acceso. Pero ¿cuál es la situación o cuál es el problema que es nuestra intención hacer evidente el día de hoy? ¿Sí? Si bien hay una norma oficial mexicana, más adelante mi compañera les explicará que existen normas oficiales mexicanas y normas mexicanas y la diferencia entre ambas, pero por lo pronto haré énfasis en que existe una norma oficial mexicana correspondiente al área de la Secretaría de Salud. Sí, que sí establece cuáles son las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos públicos. Sin embargo, es obligatoria única y exclusivamente para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del sistema de salud. Como ya lo mencioné, esta norma oficial mexicana corresponde a las normas de la Secretaría de Salud y desafortunadamente es obligatoria única y exclusivamente para
esa área en específico, no para los diversos establecimientos con otros giros dentro de la atención pública en general. Podremos citar un ejemplo en cuanto a rampas de acceso que se encuentra en la legislación española o en el ordenamiento jurídico español, ¿sí? Donde sí hay un documento técnico donde se establecen las condiciones básicas de accesibilidad para la utilización de espacios públicos urbanizados. En dicho documento se regula de manera específica en su artículo 14 todo lo que tenga que ver con rampas de acceso, la anchura mínima, su longitud máxima, la pendiente longitudinal según el largo de la rampa, la pendiente transversal, el diseño de la rampa, cuando es en una sola dirección, también cuando hay cambio de dirección, las características del pavimento, entre múltiples especificaciones que tienen que ver con cuestiones técnicas y de utilización. Le cedo el uso de la voz a mi compañera para continuar con nuestra exposición. Gracias. También hay una norma mexicana que establece los elementos para la accesibilidad a los espacios de la infraestructura física educativa y nos define la accesibilidad como la combinación de elementos constructivos, operativos, que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, mobiliario, equipo, transporte, información y comunicaciones. También esta norma mexicana nos habla de especificaciones de las rampas, como por ejemplo que deben de ser firmes, uniformes con acabado antierrapante. Las rampas, tanto interiores como exteriores, deben tener una pendiente no mayor al 6% y en caso de que por alguna situación específica superen el porcentaje de pendiente antes mencionado, pues deben llevar una advertencia de que se requiere la asistencia de otra persona y esta pendiente no debe ser mayor al 10%. Las rampas nunca deben de terminar a pie de puerta y previo al desarrollo de la rampa y al final de la misma, debe existir un área libre con una superficie de piso horizontal de 1.5 metros. Esta área debe encontrarse libre de cualquier obstáculo. Todas las rampas deben contar con un descanso por cada 6 metros de desarrollo y este descanso debe tener como mínimo 1.5 metros de longitud. En los extremos laterales de la rampa se debe contar con elementos que eviten que la ayuda técnica salga de la rampa. Estos elementos deben tener una altura entre 5 y 15 centímetros de la superficie del piso. En caso de que el extremo de la rampa esté a paño de muro o murete, este extremo no debe llevar estos elementos mencionados. Los cambios de dirección en las rampas deben de ser siempre en superficies horizontales, por lo que no se permiten rampas en curvas. También hay normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones expedidas por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, a manera de conclusiones, pues sí existe una norma oficial mexicana que es obligatorio para todos los que se van afectados por ellas. Sin embargo, es en materia de salud y aplica de manera obligatoria para establecimientos de atención médica y hospitalaria. Las normas mexicanas, por su parte, pues son de cumplimiento voluntario, a excepción de cuando son referidas por una norma oficial mexicana. Para el caso concreto, la norma mexicana que establece las directrices de accesibilidad de instituciones educativas es valiosa para este tema que nos ocupa. Sin embargo, pues no goza de obligatoriedad. Por su parte, las normas y especificaciones expedidas por el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa de la Secretaría de Educación Pública, pues en su mismo documento dice que son recomendaciones, lo que lo hace de cumplimiento voluntario. Todas o la mayoría de las instituciones educativas cumplen con la Ley General para Personas con Discapacidad en el sentido de contar con facilidades arquitectónicas para el acceso a sus instalaciones. Sin embargo, muchos de estos accesos son de difícil tránsito, por así decirlo, para personas con discapacidad, ya que suelen ser o muy angostas o muy inclinadas o con algún piso resbaloso, entre otros aspectos. Es por todo lo anterior que se considera necesario que exista una regulación obligatoria que conste de especificaciones arquitectónicas para las instituciones educativas y que haya revisiones periódicas del estado que guardan estos accesos para que se garantice realmente el acceso de las personas con discapacidad a cualquier establecimiento o edificio. Muchas gracias por su atención.